Mamita. Está Javier Milei con nosotros. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, y te traigo la mala nueva, que es el recrudecimiento del cepo, una medida inmoral de un gobierno que confirma cada día que es un gobierno liberticida. Bueno, ahora vamos a hablar del tema. Estuvo Machiavelli para hablar del tema judicial, Federico Andajasi, que tiene su teoría sobre la meritocracia, Guadalupe Vázquez, que nos va a presentar un nuevo programa de radio del ex ministro de Economía y ex vicepresidente. Qué país generoso. Amado Vudú. Y con Silvina Martínez vamos a hablar de algunas otras cosas más que tienen que ver con Cristóbal López. Pero Javier, antes de empezar con mi editorial, dame tus primeras consideraciones sobre, bueno, vos recién estamos hablando y me decías, che, lo que está pasando, las nuevas restricciones al dólar, a la compra de dólares, no son diferentes a las empresas que se van. O sea, está muy vinculada una cosa con la otra. Exactamente. Vos lo que tenés es que es una economía que camina directamente a velocidad muy fuerte hacia Venezuela. Entonces, vos no solo que vas a tratar de salir de los activos denominados en pesos o emitidos por el gobierno argentino, que es un gobierno de estafadores, sino que además tratás de salir de la economía desinvirtiendo. Entonces, no solo vas a tener un problema en el plano financiero, sino que además vas a tener un problema en el plano real. Vos decís que las empresas se van porque no ven la salida. A ver, yo lo hablaba con Martín, seamos precisos en este sentido. Muchas multinacionales que están en Latinoamérica, incluso multinacionales latinoamericanas como Falabella, no se van de Perú, de Uruguay, creo que están en Uruguay, de Paraguay, se van de Argentina. Bien, por eso. Entonces, el primer punto es, mirá, las empresas se están yendo, pero no se van del planeta Tierra, no es que se están mudando a Marte. O sea, no es la pandemia o el tratamiento de las cuarentenas, es Argentina. Argentina tiene dos problemas esenciales. Hay uno que es muy evidente, la presión fiscal. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta en el mundo. Tiene el mayor castigo impositivo del mundo a una empresa, porque hay un estudio del Banco Mundial con KPMG que dice que, con Pricewaterhouse, que Argentina está segundo en la presión fiscal sobre las empresas, de que cada 100 que ganan pagan 106 de impuestos. Y primero están las Islas Comoros, pero en Argentina no se ajustan por inflación los balances. Por lo tanto, cuando haces ese ajuste, el número es escandalosamente mayor. Primer punto. Después, no solo que te matan impuestos, hay 69.000 regulaciones, y todas esas regulaciones son todos kiosquitos. ¿Sí? Y como si todo eso fuera poco, cuando vos ganás un mango, viene un trasnochado con la idea de la justicia social y te lo quiere robar. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando vos mirás el placer que le genera expropiar cosas, ¿sí? La imposibilidad de ganar dinero, la falta de respeto de la propiedad privada, con el discurso además del odio a la meritocracia, es decir, el canto a la mediocridad, bueno, las empresas se ven espantadas y se van. Claro. Entonces, es muy grave lo que está pasando en Argentina, porque vos... Perdón, yo digo, el CEO de una... El CEO, ayer lo estamos hablando, el CEO de cualquier multinacional, escucha el tema de la meritocracia y dice, perdón, yo estoy acá para usted le quieren llamar a ganar guita, pero para crecer. Ganar guita en las empresas significa crecer. Las empresas más serias, invertir y que sigan creciendo, y que sigan creciendo durante generaciones. Acá dice, no, si yo hago mérito y crezco y gano, me van a apuntar con lo que... Es muy antieconómico el mensaje. Claro, pero aparte, claro, el punto central es, mirá, Milton Friedman decía, ¿cuál es la responsabilidad social del empresario? La responsabilidad social del empresario es ganar plata, porque vos en el capitalismo solamente te puede ir bien sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, el tipo que gana un montón de guita es porque en realidad es un benefactor social. El tipo que descubra, por ejemplo, no sé... bien a vida, ¿no? Siempre estamos hablando honestamente. Sí, no, sí. para hablar de la corrupción, digamos, con el Estado alcanza y sobra. Porque la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque vos, si vos sos corrupto en el sector privado, tenés más costos que los que deberías tener y vas a la quiebra. En cambio, en el Estado no pasa nada, porque total lo hacen con la nuestra. Sí, eso por un lado. Pero me parece que hay una cuestión fundamental, que este gobierno está atacando los dos pilares fundamentales del crecimiento. Los dos pilares son el ahorro, que es lo que financia la inversión. Ya vimos todos los problemas que hay para invertir acá. Argentina está en los peores rankings de Doing Business, en los peores rankings de... ¿Qué son ese ranking? ¿Qué mide? Cómo vos tenés facilidad para hacer negocios.
Acá es un infierno hacer negocios. Y por otro lado, digamos, los respeto de derecho de la propiedad. Se viven llenando la boca de los nórdicos. Los nórdicos están primeros en los rankings de respeto de derecho de propiedad. Por lo tanto, digo, basta de la falacia de los nórdicos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y después, ¿vos cómo financiás si pudieras tener inversión? Lo financiás con ahorro. Sin embargo, el gobierno es una máquina de estimular el consumo, es una máquina de castigar a los ahorristas. Entonces vos estás destruyendo el ahorro, estás destruyendo la inversión. Esta economía está implosionando. Esta economía no crece desde el 2011. En términos per cápita se está destruyendo. Y para adelante la situación es peor porque no solo que ahora las empresas no invierten, sino que además desinvierten. Por lo tanto, tenés una contracción del capital físico, contracción de la productividad. Los salarios reales de esta economía van a ser miserables. Bueno, ahora la seguimos, pero está planteado el tema, ¿no? El comentario del día de hoy. El Alberto Fernández de los miércoles, que soy, la Cristina de siempre y el verdadero Cristóbal López. Cada vez que el presidente habla, hay millones de argentinos que le recuerdan que no hace mucho dijo o hizo lo contrario. El año pasado fue, al responder preguntas frente a varios periodistas del Grupo Clarín, era candidato a presidente, todavía no era presidente. Alberto Fernández había definido el cepo como una piedra en el medio de una puerta giratoria. Una definición interesante, ¿no? En ese momento te da cierta expectativa. Dijo que no le gustaba el cepo, era candidato. Hablaba con mucha prestancia y naturalidad. De alguna manera se puso en el lugar de profesor a quienes desasnaba, ¿no? Desasnando a los argentinos. Nos dijo que el cepo no servía prácticamente para nada. Mirá. El cepo, yo siempre uso la misma figura, es una solución que es como poner una piedra en una puerta giratoria, ¿no? Efectivamente, si yo pongo una piedra en la puerta giratoria, nadie sale. Pero nadie entra, ¿eh? Y eso fue lo que nos pasó con el cepo. ¿Por qué Cristina hizo eso? Porque la Argentina periódicamente tiene un punto de asfixia donde no hay la cantidad de dólares necesarios para la demanda de dólares que tiene la Argentina. Eso le pasó a Macri. Y cuando a Macri le pasó, ¿qué hizo? Tomó deuda. Y así estamos. Así estamos. Las dos formas no son buenos mecanismos para resolver el problema. Ninguno de los dos. Bueno, ya empezaba a acomodar un poco el discurso. Lo hizo Cristina, pero también lo hizo Macri, ahí se quedó con Macri, ¿viste? Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había descartado el fin de semana pasado, este es otro problema que tiene el gobierno, el fin de semana pasado, en una nota que le hicieron acá en La Nación, nuevas restricciones sobre la moneda norteamericana. Le hizo la nota a José del Río y lo descartó. Lo descartó. Entonces, digo, la gente que está si el ministro de Economía, Hacienda, lo descarta, bueno, es evidente que este gobierno tiene un problema con la palabra. Viste que cuando hablas de la devaluación de la moneda, del peso, bueno, la devaluación del peso va en este gobierno a la misma velocidad que la devaluación de la palabra. Tiene un problema con la verdad. Y son tantos y tan grandes los problemas que tiene con la verdad que cada vez que el jefe de Estado se explaya para defender sus decisiones, la realidad o el pasado lo vuelven a contradecir de una manera notable. Hoy, después de aclarar, igual la aclaración oscureció, después de aclarar que ayer no criticó a quienes hacen méritos, sino a la meritocracia, tomó 2 minutos para defender el cepo de ayer, el nuevo cepo. Dijo, en el país hacen falta dólares para producir, no para guardar. Lo hizo al presentar el nuevo plan de conectividad en la sede de ARSAT. Así, como quiero ser textual y no sacarlo de contexto, quiero mostrarte lo que dijo Alberto Fernández hoy. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Bueno, no habría que entrar en pánico, ¿no?
como diría de nuevo Alejandro Bonestein, solo se trata del Alberto de los miércoles. Hubiera sido más creíble si hubiese justificado las restricciones de ayer por la aceleración de la caída de las reservas. Es decir, hay una emergencia, cayeron las reservas, por lo menos que sean sinceros. Hoy una fuente cercana al gobierno me dijo, si en algo nos equivocamos, fue en no hacerlo antes, 3 o 4 meses antes. Porque el nivel de reserva, ¿dónde está el nivel de reserva? Las reservas de libre disponibilidad están debajo de los 2.500 millones de dólares. Estamos... Claro, porque vos tenés informadas 43.000 millones de dólares. Pero cuando vos quitás lo que es el swap chino y los encajes de los bancos, de la gente que tiene depositado dólares y que no se les ocurra tocarlo, te quedan 10.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando vos limpiás lo que es DEX y con el del Fondo Monetario, lo que es BIS y lo que es la tenencia de oro, te quedan 2.500 palitos o menos. El fondo de la olla. Pero como le dio un giro político, para explicar a Alberto Fernández, las redes sociales, que a veces funcionan como un gran archivo de la memoria nacional, como un gran archivo, enseguida vincularon los dólares con la caja fuerte donde aparecieron los millones de Florencia Kirchner. Viste que Alberto dijo, no, los dólares son para producir. ¿Qué? Tendencia, Florencia. Che, ¿y los que estaban en la caja de seguridad de Florencia? O lo vincularon con los bolsos llenos de dólares que revolvió José López por encima del paredón del monasterio General Rodríguez, ¿te acordás? Si no te acordás, te lo mostramos acá. Ahí está. Wow, qué imagen fuerte, ¿eh? Mamita. Viste que, vos sabés que cada tanto yo la veo. No deja de sorprenderme cada vez que lo veo. No deja de sorprenderme. Qué fuerte eso, ¿no? Un secretario de Estado, mamita. Vos sabés que los escritores tenemos problemas con estas escenas porque son... Y porque después, viste, vos de la ficción, ¿cómo haces para superan superar? la ficción. Claro. La monja al lado del arma, es arma, una cosa increíble. Claro. Es tremendo, tremendo. Y mirá, y queda el arma ahí. Mamita. Y es arrepentido. Sí. No, bueno, si además, es arrepentido. Pero además, lo más gracioso de esto es que como Daddy Brieva, que es otro, a ver, lo voy a decir con respeto, analfabeto político funcional, dijo que no habían tirado que era mentira que habían tirado los bolsos. Claro. Sí. Pero no es mentira, porque el pollero que fue el que los vio, vio, no aparece pasando en el video. el paredón de la calle Pero hacia claro, adentro. lo vio como tiraron los bolsos, se quedó así el pollero. Bueno, pero si uno va un poquitito, solo un poquitito más para atrás, se encuentra con el Alberto de antes de amigarse con Cristina. Hoy me pasaron ese video, creo que me lo pasó Javier, pero me lo pasó un montón de gente. El que criticaba al cepo así. Este es Alberto con Joaquín Morales Solá, previo acuerdo con Cristina. Hay que aclararlo. Mirá. Lo que sí creo que estamos viendo una etapa de creciente intervención en las libertades. Y yo no sé cómo lo llama la presidenta, pero si yo quiero comprar dólares hoy no puedo. Y estoy sometido a una autorización de un sistema informático que me tiene que dar la FIP. ¿Cómo se llama, presidenta, esta intervención que hace que yo esté obligado a poner mi dinero y mis ahorros en un plazo fijo que me va a dar 10 puntos menos que la inflación? ¿Cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención? Claro, ¿cómo se llama eso si no es un mecanismo de intervención a mi libertad? ¿Cómo se llama el mecanismo por el cual yo estoy privado de ahorrar en dólares? La presidenta dijo que en Argentina no hay inflación, que la inflación es del 10%. Mire, presidenta, si esto es cierto, declaremos a la Argentina país solidario por excelencia, porque nuestros empresarios dan 15 puntos más de aumento a los salarios por encima de la inflación. Presidenta, la verdad es que es tomarnos de estúpidos a todos decir semejante cosa. Presidenta, explíqueme por qué sube el gasto público cerca de un 30% y la emisión monetaria un 38% si no es que hay inflación. Explíqueme por qué usted ve aumentar la recaudación cerca de un 30% si no es porque hay inflación. Porque la sensación que uno tiene es que estamos con una presidenta que o no percibe o niega lo que efectivamente pasa. Es que estamos con una presidenta que o no percibe o niega lo que efectivamente pasa. Bueno, eso en blanco y negro es un rulito que le hacen los que arman esas cosas de archivo, pero recién Alberto Fernández parecía Milei, ¿eh? Sí. Con todo respeto. Sí. Le faltaba decir que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y estaba perfecto. Pero, o sea, pará, lo digo porque ideológicamente increíble. parecía... Y que había que cerrar el Banco Central, ¿no? Le faltó No, Y eso es un poquitito más fuerte. bueno,
Lo que no deja de sorprender, hay que reírse un poco porque señor, lo que no deja de sorprender de este gobierno, en particular, ni el peronismo en general, es que no se hacen cargo de nada, no se hacen cargo de nada. Cuando le preguntaron al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por qué creía que parte del grupo Falabella abandonaba a la Argentina, lo adjudicó a un problema de la propia empresa. A ver, no me crean a mí, este es el ministro de Trabajo diciendo, no, son problemas empresarios, mirá. Hay empresas que se están retirando del país. Usted citaba el caso de LAN. LAN está en un proceso de lo que se llama capítulo 11 en Estados Unidos, que es un proceso concursal. O sea, no es que decidió retirarse solo de la Argentina, sino que está en un proceso muy especial la compañía y entre esas decisiones decidió cancelar parte de la operación argentina. En cuanto a las otras empresas que usted alude, que me parece que volvemos a juntar cosas que son distintas. O sea, Argentina en rigor, en comparación con gran parte de los países, ha tenido menos pérdida de empleo que todos nuestros países vecinos, de modo tal que el consumo vemos que sigue funcionando razonablemente bien y la actividad industrial está repuntando. Incluso hoy el informe de la UIA da algo parecido a lo que nosotros veníamos dando en los informes de indicadores laborales, en donde el empleo industrial está creciendo. Así que yo no veo que haya una situación particular de la Argentina que provoque la salida de las empresas, sino que son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos. Bueno, habría que recordarle con respeto al ministro que desde que comenzó la pandemia anunciaron su ida de la Argentina, no solo Falabella, una parte de Falabella, ¿no? Sino las siguientes empresas. Escuchen, Latam, la empresa neozelandesa, BAF, Qatar Norwegian. Airlines, Emirates Airlines, Globo. Qatar, Norwegian, Emirates. Axalta, Saint-Gobain, Exacto. Security, Pierre Fabre, Nike ¿Eh? se va de la Argentina, ¿eh? Wrangler se había ido ya. Amazon prefirió ir a Chile. Bueno, Claro, bajaron inversiones, lo mismo que Volkswagen y Ford. bueno. Digo, tenés también Alsa cerró, digamos que cerró 37 locales de Starbucks. O sea, Y según el último relevamiento de la Cámara de Comercio, el 24 de julio cerraron más de 40.000 empresas en Argentina. O sea que yo digo, por lo menos mírenla la realidad. O no me cuente una película porque además todo el mundo se da cuenta. O sea, para responder esto, lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer un clic, ¿viste? No es que tenemos que ir ¿viste? a los archivos secretos de no sé dónde. sí, pero si me permitís, Luis, ¿Cómo no? también se destruyeron 400.000 puestos de trabajo formales, 600.000 informales. Vos tenés prohibición para despedir, prohibición de quiebras, algo verdaderamente es como querer eliminar la ley de gravedad por decreto, ¿sí? Pero no solo eso, sino que vos hoy el dato de desempleo que ves en torno al 15% no está mentido, pero es falso en algún sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué es alguien que está desempleado? Alguien que busca empleo Claro. pero no lo encuentra. Suponete un mozo. Lo echaron del bar que estaba. Va a ir a buscar a otro bar si sabe que está cerrado. No, claro, es hoy como nadie si busca. tuvieras, Claro. un efecto desaliento que transitoriamente te contrae la oferta de trabajo, pero que cuando vos abras Vuelvas, y claro. vayas a buscar trabajo, te vas a pegar una piña novela contra la realidad porque no vas a conseguir. Y te digo más, el día que abran la economía y se empiece a mover toda la economía y la gente tome conciencia de la parte del índice de precios que no está subiendo, porque está, digamos, frisada, acuarentenada y controlada. La que está reprimida. Claro, el nivel de pobreza que vamos a tener es enorme. Mira, te lo puedo hacer con una cuenta. Se espera que para el dato de inflación de agosto sea 3%, pero se te mueve nada más que el 30% del índice, porque hay 40% en cuarentenado, 30% pisado, ya sea por tarifas pisadas o precios controlados, y te queda un 30% restante, y eso te genera 3 puntos de inflación, o sea que son en un mes 10. Si vos anualizás eso, Argentina está viajando arriba del 210% de inflación. Wow. Bueno, espero que no termine en eso, ¿eh? Pero después está la política. Bueno, la política, Cristina, va. Hoy en el Senado la oposición hizo algo muy productivo. Por fin, reaccionaron un poquitito. Algo que una buena parte de la sociedad le estaba pidiendo. Antes de que el oficialismo empezara a debatir su decisión de apartar de sus cargos a los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, se retiraron de la reunión. Se retiró Martín Lustó, que estaba presente en el recinto, y todos los demás se estaban enganchados de manera remota y se fueron. Empezando por Luis Naidenov, el presidente del Interbloque de Cambiemos, con el que vamos a hablar dentro de un ratito.
Pero escuchemos y veamos lo que dijo Lustó en esta sesión que fue armada para y por Cristina. Mirá. Entonces, la agenda de esta sesión especial claramente no es la agenda de la gente. No es la agenda de los senadores, no es la agenda del gobierno nacional, no es la agenda de la Argentina. La verdad que es la agenda de la presidenta del cuerpo. Y no voy a hacer ni nombres propios, ni voy a adjetivar, ni me voy a meter en qué es cada causa, ni nada. Si uno lo mira, la agenda de hoy es apartar a 3 jueces que atienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación y la presidenta de este cuerpo. Es eso, les guste o no les guste. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la justicia, de combate al lawfare, pero la agenda de esta sesión es lisa y llanamente esa. Bueno, por fin Lustó, ¿no? Por fin Lustó empezó se ve que lo habrá calculado, pero no importa. Bueno, aunque sea calculado, por lo menos que diga la verdad. Se quejaba la oposición por 2 razones. Una, la picardía que le adjudicaron a Cristina de querer prolongar el acuerdo para que se pueda discutir cualquier cosa de manera remota. Entonces, bajaron una sesión especial, la oposición dijo, no, esto no lo vamos a permitir. Bien. Y la otra, la de fondo, la de manejar una agenda de proyectos que no tienen que ver con la urgencia de la pandemia, con la economía del país, con la inseguridad, con la transparencia, sino con el interés particular de la vicepresidenta. Sacarse encima a los jueces que se atrevieron a investigar o que la podrían investigar. Me parece muy valioso que por fin la oposición reaccione y no se deje llevar por las narices. Me parece muy bien que le pongan un freno también gestual a la prepotencia de Cristina, que la exhiban, que la pongan en evidencia. ¿Y cómo sigue esto, Hugo Machiavelli? ¿Cómo sigue el tema de los jueces? Contanos, dale. Bueno, Luis, lo primero que tenemos que decir es el rol de la Corte. La Corte es el organismo máximo que va a decidir seguramente en esta cuestión. Ayer dijo la Corte que no se iba a pronunciar. ¿Por qué? Porque como coinciden las fuentes, no había daño. Ahora sí está configurado el daño. Y recordemos que la Corte, que deberá tratar este tema, es uno de los aspectos de la cuestión. Por otro lado, vos decís, ¿cómo sigue esto? Bueno, el dictamen de hoy del Senado para volver a sus lugares a 3 jueces, porque no trataron el de otros, trataron solo el de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, deberá ser enviado al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene 2 opciones. O manda una causa a un juzgado contencioso administrativo para que derogue el decreto de nombramiento de los 3 jueces, o bien lo saca por un decreto, lo deroga, claro, y eso podría constituir un delito. Pero te digo lo siguiente, Luis, para que la gente entienda. Bruglia, Bertuzzi y Castelli pidieron ellos el traslado. Eso fue convalidado por el Consejo de la Magistratura. Fue refrendado, por supuesto, por el Poder Ejecutivo anterior. Con lo cual, la acción del Senado, que convalidó en su momento que los jueces estuvieran en la Justicia Federal, hoy es un mensaje para el resto de los jueces, en el que Cristina Fernández habla solo de volver a sus lugares a Bruglia, a Bertuzzi y a Castelli. Pero esto no terminó, reiteramos. Hay por un lado una cuestión administrativa y por otro lado la Corte Suprema de Justicia dará el punto final en una historia que es realmente de fondo institucionalmente para el país. A mí no me parece mal lo que pasó hoy, al contrario, me parece bien. Porque la pone en evidencia la oposición a Cristina. Porque como ella no habla, no declara y no aparece, excepto en ambientes de comunicación controlados como de su cuenta en Twitter, hay que ponerla en evidencia. Y hablando de ponerse en evidencia, ¿alguien tuvo la oportunidad de escuchar lo que pasó hoy en una radio de Comodoro Rivadavia? Yo, por favor, los voy a llevar de la mano porque por ahí para ustedes es un tema que uno le cuesta llegar al tema, porque es medio raro, pero escuchen. La emisora se llama Radiovisión. El dueño, quien estaba al frente del programa, el dueño de la radio, quien está al frente del programa cuando esto sucedió, se llama Ricardo Astete. Y lo que sucedió es que se apersonó en el estudio de la radio, como si nosotros estamos haciendo el programa, y de repente entra el mismísimo Cristóbal López. Se apersonó para desmentir al periodista en un asunto, con todo respeto, de aparente pago chico. Digo porque si uno piensa los millones y millones que tiene López, es un asunto de aparente pago chico. Le dijo
una y mil veces al periodista. A mí cuando me pasaron el audio yo no entendía nada, porque es un audio largo. Igual vamos a poner un poquitito, ¿eh? Yo no lo estafé a tu padre, fue él. Fue tu padre el que estafó a mi hermana. Le decía Cristóbal López al periodista. Pero el audio es revelador, ¿por qué? Primero, porque muestra a Cristóbal López tal como es, prepotente, La prepotencia. no muy instruido, amenazante. Y después porque demuestra que, igual que muchos otros kirchneristas, de tanto repetir mentiras, se la terminan creyendo, se la creen. ¿Y por qué digo esto? El domingo pasado en la cornisa, Silvina Martínez, ya la tenemos a ella, ¿no? ¿Me avisan? Silvina Martínez denunció, te lo voy a explicar sencillito, que a pesar de que López de Sousa y otros siguen procesados por irregularidades en la obra de ampliación de un acueducto que atraviesa las provincias de Chubut y Santa Cruz, este gobierno le aprobó la continuidad de la obra, la misma que había sido rescindida por la administración anterior. Y están todos procesados por la justicia. Entonces Silvina Martínez lo detectó y dijo, esto es irregular, voy a hacer una denuncia. Entonces, primero escucha algo de esta pelea de Pago Chico, porque vas a entender quién es Cristóbal López. Y después hablamos con Silvina para que nos cuente qué pasa con esta causa. Dale. Señoras y señores, tengo que decir que para mí es un gusto, porque después de mucho tiempo rompe el silencio. En los estudios de Radiovisión lo tengo frente a frente al empresario Cristóbal López, que se ha acercado para decir lo suyo en estos micrófonos. Cristóbal, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día. Te escuchamos. Yo no rompo ningún silencio, ni vengo a que escuches lo que vos pretendés. Yo vengo, como vine ayer, a preguntarte por qué dijiste al aire los otros días que yo había estafado a tu padre. Esa es la pregunta que quiero que me contestes. El resto, lo que vos decís, comentalo, todavía no tengo problema. ¿Por qué estafé yo a tu padre? Porque tu veneno conmigo, porque yo estafé a tu padre. Bueno, contémosle a la gente dónde estafé yo a tu padre. Pues yo no te voy a contar, no te voy a contestar nada al aire. Ah, entonces ¿cómo es? Yo tengo que hablar al aire, vos no vas a hablar al aire. Yo no estafé a tu padre. El que estafó a tu padre estafó a mi hermana. Como mi hermana te lo dijo ayer en la cara, la que se quedó 1 hora y cuarto fue mi hermana, como yo me fui, porque cuando empezaron a hablar de temas que no me interesan, me retiré. La que se quedó fue mi hermana, y la que te dijo que la estafada fue ella, y que el estafador fue tu papá, no le contestaste nada. Contale a la gente la estafa que le hicimos los López a los Atete. Dale, contale. Dale, contale. No, contale delante mío. Porque ¿sabés por qué yo no le contesto a los medios? Porque ustedes tienen las 24 horas del día para hablar de la gente. Y yo no tengo tiempo porque me dedico a trabajar, no a extorsionar como vos. ¿A quién extorsionás? A mí me extorsionás. ¿Por qué? Porque le dijiste a un socio mío que para que no hablaras más de mí tenía que darle $400.000 o comprar una casa. Sí, a Ricardo Benedicto. ¿A Ricardo Benedicto? Sí, señor. ¿Es socio tuyo? No, era socio mío, es amigo mío. $400.000. Eso me dijo. Está bien. ¿Eh? Tráelo a Ricardo Benedicto. No. Dueño del Casino Club. Ahora no se puede, estamos en cuarentena, pero cuando pase la cuarentena no tendrá problema en venir. Está bien, no hay problema. Entonces, contale a la gente dónde estafé yo a tu padre, que dijiste antes de ayer que yo le había estafado a tu padre. A ver, dale. Qué locura. A ver, primero, es como que desdobla su personalidad. Él dice los medios de comunicación y es dueño de un medio de comunicación que es el canal de la venganza. Yo no sé si se lo puede definir como un medio de comunicación. Es el canal de la venganza. Y después, permítanme, porque hay que hablar de mérito también, ¿eh? Permítanme. ¿Ustedes vieron la cantidad de veces que le agrega eses a las palabras que no tiene Cristóbal López? No, yo no me río de eso, digo, no, porque es un... Pero podría usar todo el dinero que tiene para instruirse mejor, para ser más instruido y más educado. Todo el dinero que tiene, en el caso de que parte de su dinero sea bien habido. Pero además, podría usar el tiempo de trabajo y de comunicación para no mentir. Porque en el caso que denunció Silvina Martínez, está mintiendo Cristóbal López. Y miente una y otra vez. Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andan todos?
Bien, ¿nos podés explicar el cuentito? Primero, qué impresionante verlo así, ¿no? Sí, bueno, hay una parte del video donde el periodista le dice, vos en realidad te venís a molestar, porque te cuento cómo vino el tema, nosotros presentamos el domingo la denuncia y el día lunes me hacen una entrevista a esa radio y tenían un móvil precisamente en parte de la obra del acueducto donde estaban relatando de cómo había empezado a reactivarse la obra. Bueno, esto lo molestó mucho a Cristóbal López, a mí... Ay. que no se conociera. Espera, esperemos un segundito. A ver, ¿podemos recuperarla? Conectamos de vuelta. Qué lástima, porque justo estaba en el... Vamos a conectarla de vuelta y que se escuche bien. A ver, es prepotente, miente, es poco instruido y se lleva el mundo por delante. Aparte de una cuestión de pueblo, él lo dijo, los López contra los Astetes. Sí, nada. ¿Qué le importa? Un chusmerío No, barato. Bueno, ya que estamos hablando del tema de el mérito, así después de que... ¿Ya está, Silvina? ¿Está? Ahí está. Bueno, Silvina. Sí, estoy. Dale, por favor. Terminá de contarnos que estaba apasionante y justo empezó internet, viste, que se enoja con nosotros. Dale. Bueno, es Cristóbal, es Cristóbal. Bueno, cuestión que empezó mandándole mensajes de texto al periodista, amedrentándolo, y después se le apersonó ahí. El tema es que él miente porque en una parte de la entrevista dice que yo soy parte del lawfare y del entramado macrista. Sí, la mesa judicial, le ponen todo mesa, viste, la mesita de luz, sí. Exacto. Y que en realidad la empresa está intervenida y fue la justicia la que tomó esa decisión. Esto es mentira. La empresa está concursada, pero el directorio son ellos mismos. O sea, el síndico controla que le paguen a los acreedores y no se lleve la plata a otro lado. Pero el síndico no controla si el Estado le da una obra a pesar de estar procesados. No es función del síndico ni de la jueza del concurso. Eso va por otro canal. Entonces, no desmintió la noticia, le devolvieron la obra, sigue procesado y no tiene manera de justificar cómo el Estado le devuelve la obra a pesar del juicio que Cristóbal López le está haciendo al Estado por los daños y perjuicios y a pesar de estar procesado por sobreprecio. Ahora, también salió Fabián de Sousa en su diario. Lo más gracioso, y acá todavía me sigo riendo, es que habla en el diario Ámbito Financiero de que nosotros instalamos una fake news. Ellos, que son los reyes de la fake news. Son como se levanta a la mañana, desayunan fake news, y de postre fake news también. El último postre. No, me sigo riendo, pero no sé si era chiste o lo decían en serio. Ahora voy a hablar un poquito en serio. ¿Me ayudas? Dale. ¿Vos sabés que yo creo que tiene un problema psicológico? Cristóbal López, en algún caso Cristina, alguno de los perritos falderos de Cristina, ellos mienten. Y hay en un momento en que se levantan en la mañana y creen sus propias mentiras. ¿Eso sucede en psicología? Claro, absolutamente sí. Y vos sabés que hay un trabajo muy interesante de Claude Lévi-Strauss que dice que para ser chamán, para ser hechicero, hay que creer en la propia magia. Y eso es lo que les está pasando, ¿no? Porque no podrían mentir tanto si finalmente no se convencieran de todas estas mentiras que dicen, ¿no? Lo que pasa... Perdón, y con los jueces, con Bruglia, Bertuzzi, eso también. Porque vos vas a los papeles y no hay manera de que no los pueden echar. Primero, porque una acordada de 3 jueces de la Corte y 3 de los mismos jueces de la Corte que están acá. Porque el Consejo de la Magistratura en su momento dijo, sí, efectivamente, hasta aquí vale. Porque el propio Senado en su momento ratificó. No es que se levanta Cristina en la mañana y garrájenlo a esto. No se puede, ¿entendés? No, pero además se da una paradoja. Mienten y los únicos que no creen son los que escuchamos esas mentiras. Pero ellos sí. Eso es lo paradojal. Claro que sí. Bueno, Silvina, y terminame con la idea, mamita, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que o miente Cristóbal López o le mienten a Cristóbal López y sus abogados, que es Veraldi su abogado. Mirá, el mismo de Cristina. Qué casualidad. Mirá, espérame un segundito. Veraldi, usted dijo que yo era Pirincho. Mintió. Usted integra una comisión asesora para reformar la justicia. No mienta. Además de hacerle una demanda por daños y perjuicios, lo voy a recomendar cada tanto y lo voy a recordar cada tanto. Usted, Carlos Veraldi, es un mentiroso. Perdón, dale, Silvina. Bueno, vos sabés
que en esto te cuento una perlita, Veraldi, la empresa CPC lo contrató a Veraldi y le paga 500.000 pesos por mes para que Veraldi le haga un plan, y escuchate esta porque es otra muy cómica, un plan anticorrupción. Veraldi, el mismo que miente, el que hace operaciones, el que entró un poquitito por la ventana en el tema del operativo PUF y por la ventana y se comió la curva en el tema de Loma de Zamora, el mismo Veraldi, Sí, no, y además el plan anticorrupción. Claro, compliance se llama, que es el... Milei, conducí el programa, me voy. No, pará, porque el plan anticorrupción es para ganar licitaciones del Estado. ¿Entendés? No, es muy gracioso, pero bueno. Eso me lo contás el domingo en la cornisa, porque lo tenía pendiente. Eso me lo contás el domingo en la cornisa. No, y además el domingo te voy a contar y le voy a contar a Cristóbal López las otras obras que ganó con este gobierno, que las tiene pendientes porque por ahí no sabe y que también tiene muchos problemas judiciales. Así que atento Cristóbal López el domingo. Gracias, Silvina Martínez. Mira, tiene humor, Silvina, sí. Muy bien, ¿eh? Es una abogada brava, pero tiene mucho humor. Nos vamos a comunicar ahora con Luis Naidenov, ¿eh? Pero antes, los Haroldos vino finos con Ángel, los Haroldos State. Antes de comunicarme con el senador Luis Naidenov, sí. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina el tema de la restricción al cepo? ¿Cómo termina? Mal, como siempre terminaron. A ver, lo voy a poner para que tengas un orden de magnitudes del desequilibrio monetario que hay en Argentina. Es decir, la explosión de emisión de dinero contra muy poquitas reservas. Si vos tomás la suma de todos los pasivos monetarios del Banco Central, llámese base monetaria, o sea, los pesitos que tenemos en el bolsillo, más, y los que tiene el banco guardados como encajes, más las LELIQs, más los pases, y eso lo dividís por la base, por las reservas de libre disponibilidad, ¿sabes cuánto te da el tipo de cambio de cobertura? ¿Cuánto? 1.300. ¿Qué significa eso? Que tenés una hiper acá a la vuelta. Vamos a la peor crisis de la historia económica argentina, porque en los indicadores reales estás en los niveles del 2002, caída del PBI, le queremos a Guzmán, 12%. Bueno, en el 2002 caíste 10,9%. ¿Cuánto hubo? 25% de desempleo. Bueno, ahora estamos en 15, camino a 20, pero con un montón de empresas muriéndose. Cuando blanqueemos nos vamos a dar cuenta. Claro, y con restricción de no se puede... Que no podés despedir gente, claro. Doble indemnización y prohibición de quiebras. Pero como si todo eso fuera poco, ¿sí? Vos ya tenés la pobreza rondando entre el 40 y el 50%. Cuando te estalle la hiper, porque la hiper está a la vuelta de la esquina, ¿qué es lo que pasa? Bueno, perdón, te interrumpo. Por ya favor. Agosto, 2,7% de inflación, contra sí. Julio, que era 1,9%, y no sí, mayorista ya te viene subiendo hace rato también. Mayorista ya mucho más, y encima ya septiembre vas a empezar a sentir el dólar, Claro. dólar nuevo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que vos tenés una explosión de oferta monetaria, o sea, la cantidad de dinero está volando furiosamente. No hay demanda de dinero, la gente no quiere tener dinero. ¿Por qué? Porque vos tuviste un tremendo excedente comercial y el Banco Central pierde reservas a lo loco. Tenés caída de la actividad económica. Entonces, ese bruto exceso de oferta de dinero hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Quiere decir que los precios se van por las nubes. Entonces, ya los tenés todos, digamos, y la realidad es que ya se quedaron sin reservas. Ya no tienen cómo defenderlo. Ya te digo, el tipo de cambio de cobertura te da 1.300. ¿Qué quiere decir? Y que abajo de eso hay un montón de inflación. Y eso cuando estalle te va a llevar la pobreza a niveles del 75%. Vamos a ver una crisis social como nunca en la historia. Ni el peronismo va a poder manejar esta atrocidad que hizo el cuarto gobierno kirchnerista. No te me vayas, Javier, que ahora la seguimos. A ver, ¿en serio que Vudú va a tener un programa de televisión? Yo todavía no me estaba por ir, pero ahora sí me voy. ¿Un programa de radio? Un programa de radio. Vudú, Sí. Amado Vudú. ¿Y por qué le pusieron de título Vudú Lounge, como el disco de los Rolling Stones? A él le gusta el rock.
La gira de 1994. Claro, pero vudú, en vez de escrito con B corta, como vudú, como la práctica del vudú, no, sino como obviamente el apellido. ¿Y va a de pasar él. música? Va a pasar música. Bueno, porfa, Sí, va a de pasar onda le digo, música. por favor, pase toda la música Pero que lo quiera. peor- No la música que hace él, ¿eh? Claro. No, mal esperemos. canta, por favor. Ahora, si le Esperemos gusta que no. tanto el rock, ¿por qué lo maltrata? No, tiene un problema de autoestima, Vudú. ¿Ves que también es un problema de autopercepción? ¿Viste? Claro, Cuando uno no hace las cosas bien, alguien tiene que decirle, che, Sí. suficiente, muchachos. Tener un amigo, ¿no? Que te Sí. diga, no lo hagas. Bueno, los amigos que tocaban también con él. Bueno, pero dale, no hay problema. Bueno, va a tener un público cautivo, ¿no? Si lo escuchan sus amigos de la mancha de cárcel. Rolando, dale. Y va a robar con el rating, ¿no? Va a competir conmigo. Yo no quiero ser autorreferencial, pero yo estoy los domingos a las 12 del mediodía en Radio Rivadavia. Va a ser el mismo horario y va a hablar también de política y de economía. Y él es un ex SEMA, ¿no? Es un Sí. SEMA Ah, boy. otro Un que también ultraliberal que cruzó Otro amigo de el Javier charco No. y que Pero yo un día me lo defendió crucé el y él me Super dijo, yo sabía de economía y me olvidé. Me lo mira. reconoció. Ah, bueno, por lo ¿Dijo menos. eso? Sí. Pero pará, es una conversación privada esa. Era un pasillo de América. Ah, y te dijo, no sé más de economía. Yo sabía de economía, pero me olvidé. Bueno, ¿cuándo No, empieza el 27 de septiembre y fuera de chiste, la verdad, él está cumpliendo la condena, 5 años y 10 meses de prisión, le dieron prisión domiciliaria al top 4. Muy bien. Pero raro, ¿no? Que cumpliendo prisión pueda hacer un programa de radio. ¿Raro en la Argentina? No, sí, es verdad. No es nada esto. Increíble. Cuando volvamos, Federico Andajasi nos va el Vamos tema a hablar del mérito. Si el gobierno cree o no cree en el mérito, porque hay una contradicción ahí. ¿El gobierno esto es una contradicción? Votalo. Bueno, una conclusión de segundos, Javier Milei, agradeciéndote que hayas venido hoy sobre lo que puede pasar en los próximos días, en los próximos meses con esta economía. A ver, todo lo que viene para adelante en la economía argentina es malo. Tanto en lo real como en lo financiero, en lo monetario. Y lo peor de todo es el pésimo futuro que viene. Hay un libro maravilloso que leí recientemente, que me tocó comentar, de Alberto Venegas Lynch y de Gustavo Peregni, que se llama El retorno de la barbarie. Y dice, la barbarie es la justicia social. Son los valores de la envidia, del odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo. Ese conjunto de valores deriva en instituciones de pésima calidad que lo único que hace es generar pobres. Si no me creen, miren Venezuela. Gracias, Javier. No, Gracias a todos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche y quédense con...